Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre cómo calcular la capacidad de las tuberías de agua. Es un tema importante, porque la capacidad de una tubería determina cuánta agua puede transportar. Si no se calcula correctamente, puede haber problemas con el flujo de agua, como presión baja o incluso daños a la tubería. Primero, hablemos de qué factores influyen en la permeabilidad de una tubería. La permeabilidad se refiere a la facilidad con la que el agua puede fluir a través de la tubería. Los factores principales que afectan la permeabilidad son el diámetro de la tubería, la rugosidad de la superficie interna y la viscosidad del agua. Ahora, vamos a ver los métodos de cálculo. Hay varios métodos para calcular la capacidad de una tubería, pero el más común es el método de Hazen-Williams. Este método utiliza una fórmula que relaciona el caudal, el diámetro de la tubería, la rugosidad y la pérdida de carga. Para calcular la capacidad de flujo, necesitamos conocer el diámetro de la tubería, la presión del agua y la longitud de la tubería. Con esta información, podemos usar la fórmula de Hazen-Williams para calcular el caudal. La fórmula de Hazen-Williams es un poco compleja, pero hay tablas disponibles que simplifican el proceso. Estas tablas muestran el caudal para diferentes diámetros de tubería y presiones. En resumen, calcular la capacidad de las tuberías de agua es esencial para garantizar un flujo de agua adecuado. Hay varios métodos disponibles para calcular la capacidad y el método de Hazen-Williams es el más común. Con la información correcta, podemos usar la fórmula de Hazen-Williams o las tablas para calcular el caudal. Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre cómo calcular la capacidad de las tuberías de agua. Esto es algo muy importante, especialmente si estás trabajando en un proyecto de construcción o si necesitas saber cuánta agua puede transportar una tubería en particular. Empecemos por lo básico. La capacidad de una tubería de agua se refiere a la cantidad de agua que puede transportar en un periodo de tiempo determinado. Esta capacidad se mide en litros por segundo, L/s o metros cúbicos por hora, M3/h. Hay dos métodos principales para calcular la capacidad de una tubería de agua, cálculo basado en la sección transversal de la tubería. Este método es el más sencillo y se basa en la fórmula. Capacidad igual a velocidad del agua x área de la sección transversal de la tubería. La velocidad del agua se puede medir con un medidor de flujo o se puede estimar en función del tipo de tubería y la presión del agua. El área de la sección transversal de la tubería se calcula con la fórmula área igual a x, diámetro de la tubería / tu y 2 cálculo basado en la temperatura del refrigerante. Este método es más complejo y se utiliza para calcular la capacidad de las tuberías que transportan agua caliente o fría. La temperatura del refrigerante afecta la densidad del agua, lo que a su vez afecta la capacidad de la tubería. Para este cálculo, se utiliza una tabla de valores que relaciona la temperatura del refrigerante con la densidad del agua. La capacidad de la tubería se calcula entonces utilizando la fórmula, capacidad igual a velocidad del agua x área de la sección transversal de la tubería x densidad del agua. La densidad del agua se puede obtener de la tabla de valores mencionada anteriormente. Además de estos dos métodos, también podemos obtener datos sobre la capacidad de una tubería de agua en función de la presión. La presión del agua afecta la velocidad del agua, lo que a su vez afecta la capacidad de la tubería. Para obtener datos sobre la capacidad de una tubería de agua en función de la presión, se puede utilizar una tabla de valores que relaciona la presión del agua con la velocidad del agua. La capacidad de la tubería se calcula entonces utilizando la fórmula, capacidad igual a velocidad del agua x área de la sección transversal de la tubería. La velocidad del agua se puede obtener de la tabla de valores mencionada anteriormente. También podemos utilizar el cálculo hidráulico según Sebelet para calcular la capacidad de una tubería de agua. Este método es más complejo y se utiliza para calcular la capacidad de las tuberías que transportan agua a través de un sistema de tuberías complejo. El cálculo hidráulico según Sebelet se basa en la ecuación de Bernoulli, que relaciona la presión, la velocidad y la altura del agua en un sistema de tuberías. Este método es más preciso que los métodos anteriores, pero también es más complejo. Para calcular la capacidad de una tubería de agua, también podemos utilizar fórmulas específicas. Estas fórmulas se basan en los principios de la mecánica de fluidos y se utilizan para calcular la capacidad de las tuberías de diferentes tamaños y materiales.
Algunas de las fórmulas más comunes para calcular la capacidad de una tubería de agua incluyen: fórmula de Darcy-Weisbach. Esta fórmula se utiliza para calcular la pérdida de carga en una tubería debido a la fricción. Fórmula de Asen-Williams. Esta fórmula se utiliza para calcular la pérdida de carga en una tubería debido a la fricción. Fórmula de Manning. Esta fórmula se utiliza para calcular la velocidad del agua en un canal abierto. La elección de la fórmula adecuada depende del tipo de tubería, el material de la tubería y la presión del agua. Espero que esta información te haya sido útil. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejar un comentario a continuación. Hasta la próxima.